16 de enero del 2001, Quintero, Chile. Don Jacinto Sánchez había trabajado toda su vida como cuidador del cementerio municipal de Quintero. A sus 63 años había visto de todo pasar en el cementerio: llantos, peleas, risas, bailes, ladrones e incluso jóvenes apasionados en busca de privacidad. Sin embargo, nunca en sus años de servicio había vivido lo que sucedió aquella noche. Mientras escuchaba la Radio Festival a eso de las 11:30 de la noche, don Jacinto escuchó unos ruidos extraños al fondo del cementerio. Otra vez esos pinganillas, se dijo a sí mismo, ya que un grupo de jóvenes solía pasarse por la pandereta para tomar vino y cerveza sobre las tumbas. Tomó su linterna y un fierro de defensa y fue a encararlos. Para su sorpresa, al llegar al lugar no encontró a ningún joven, sino una de las tumbas abiertas. Impactado, alumbró con su linterna al nicho y vio que el ataúd estaba abierto también, sin rastro aparente del cuerpo. Don Jacinto no lo podía creer, era la primera vez en su vida que le habían robado un cadáver. Aún incrédulo, trató de buscar alguna pista, huella o algo que le diera una explicación, pero la situación era inexplicable. De pronto, algo sobre la tumba le llamó la atención. Era un papel bajo uno de los floreros que parecía una nota escrita. Tembloroso, la alumbró con la linterna y leyó el particular mensaje que le habían dejado. Don Jacinto, no se preocupe, fui a hacer una diligencia. Vuelvo antes del amanecer. La nota estaba firmada por Gustavo Cifuentes. Don Jacinto alumbró el nombre tallado en la losa de la tumba. Ahí decía Gustavo Cifuentes. Esa noche la pasó en vela. No se animaba a creer lo sucedido y estaba muy asustado como para llamar a carabineros. Así que esperó a que salieran los primeros rayos del sol para revisar la tumba otra vez. Quizás sus sentidos lo habían engañado. Acompañado con la luz de la mañana, fue a revisar una vez más, pero esta vez encontró la tumba cerrada, como si nada hubiera pasado. Sobre la tumba había una botella de vino y una bolsa con sopaipillas. Debajo de la botella había una nota escrita. Por las molestias, don Jacinto. La nota estaba firmada por Gustavo Cifuentes. Bienvenidos a Monster Manía. Hola horrorfílicas y horrorfílicos, mi nombre es Carlos, sean todas y todos bienvenidos a Monster Manía, el podcast de cine de terror donde los miedos más profundos y los monstruos más horribles nos acechan desde la oscuridad. Me acompañan Gabriel y Gabriela. ¿Cómo están? Bien. Hola, bien. Un capítulo Cada vez más. sale mejor esta weá, está... Sí, vamos por un tubo. Cuente, ¿cómo han estado? Sobreviviendo al encierro en nuestras Seguimos en pandemia. criptas. O sea, Oye, técnicamente sí, nosotras no estamos en pandemia, o sea, no estamos en cuarentena, pero es como si lo estuviéramos igual. Hoy día hablamos Estamos en con la Gaby cuarentena sobre... autoimpuesta. Sí, po. Claro. Sí, es que no confiamos en nadie, en verdad. Esa weá de salirse de la cuarentena es una mentira. Sí, está complicado el tema. Ya estaba viendo de que habían hartos rebrotes y todo, y fue como ya se fue todo al carajo Iba a otra vez, salir, pero estaba bueno. abriendo la puerta. Estaba abriendo la puerta, me devolví. Adiós. Bueno, todo lo que hago, a y- buscar comida, nada más. Y Es hablamos... básicamente todo lo que hacemos Hablamos todos. sobre lo raro que es estar como que uno no se imaginaba el acabo de mundo con un brote de un virus, como que te lo imaginas Claro. de una manera más brígida, y ahora es como puta, más encima es una molestia súper más. mundano. Sí. Hablábamos del apocalipsis zombie, que igual puede suceder ahora. No se me ve una opción tan lejana. Claro, No, como oye. que Antes todas estas cosas eran súper imposibles, puf. Era como en verdad como una weá de la imaginación o de las películas, y en Claro. verdad entendimos de la peor manera que la realidad supera la ficción. Como que puede ser que las películas sean más dramáticas y más de acción y toda la weá, pero No, y la realidad charcha que nos tocó también. chacha, po, weón. El apocalipsis. Puros errores
Puros errores en tontera, puras responsabilidades que se tratan de jabonar, es una locura. No tenemos héroes tratando de salvarnos de la pandemia, buscando la cura, así como no hay científicos, así como que es como probablemente los científicos que hay en Chile son como puta, no tenemos fondos, nos faltan herramientas, muy pobres. La película mala. Tal cual, sí. Oigan, cuéntenme, ¿de qué vamos a hablar hoy? De vampiros. Tan, tan, tan. ¿Qué vas? No, mentira. Funao. Vamos a hacer un frasquito de funa. Así como cada vez que alguien diga algo funable, una luca. Luca para el frasquito. Luca al toque. Sí, no. Cagamos. Bueno, vamos a hablar de vampiros hoy. Vampiros que da para todo, po. Hay de todo tipo de vampiros. Tenemos al vampiro desde el puppet de Muppet, el conde, ¿cómo se llama? El de matemáticas. Tenemos al vampiro. El conde. ¿Sí? Sí, se llama el conde, creo. Bueno, y hoy día con la Gaby estuvimos viendo videitos igual de vampiros para refrescar, porque nos habíamos pegado hace tiempo una maratón de películas de vampiros. Como las más vistas, obviamente Entrevista con el vampiro, de Bram Stoker. Y hoy día nos pegamos una revisión de otras cosas de vampiros con los típicos videos de YouTube de gente hablando como tipo Loquendo. Básicamente pusimos en YouTube vampiros y vimos lo que había. Lo que saliera. Y salía, y había de todo. Yo también me refresqué la memoria con harto de estos análisis. Encontré uno súper bueno. Y quedaba mucho para la conversación, porque en el fondo cuando habláis de monstruos, creo que no existe un monstruo más icónico que el vampiro. Creo que está en todas las culturas, está en todos los mitos, es súper sencillo de explicar. Como que es un monstruo que no es muy elaborado en su creación. Es básicamente un humano que chupa sangre, ¿cachai? Como en su forma más básica o absurda, ¿cachai? Como que es un humano con 2 dientecitos, nada más, ¿cachai? Como, sí. Y aún así, por lo sencillo que es, como de humano y 2 dientecitos así como largos. Me imaginé como solo 2 dientes, como y nada un más. bebé. Como, La placa. como un vagabundo con mal plan dental, así. Sí. Pero es así, po, y es tan sencillo que funciona, po. Como que cualquier weón que ponga esa misma figura, cualquier persona que haga un dibujo de ese estilo o ponga un personaje a hacer una película, inmediatamente se transforma de una u otra manera en un vampiro. Como que no necesita mucha explicación. Claro. Bien simpático en la manera en que funcionan. Es brígido lo del vampiro que decís tú, porque como concepto, claro, uno al toque asocia el estereotipo, que es lo que hablábamos el otro día de los monstruos, de Bela Lugosi, que tiene este peinado engominado para atrás, la capa así como el cuello de la capa muy levantado, Maquillado pálido, claro, y una cara tenebrosa. Y al toque, todos los vampiros son así, para siempre. Y es como el estereotipo más reconocible y más fácil de disfrazarse en Halloween. Sí. Como cuando te maquillo pálido y pongo unos dientes. Listo. No, y ni siquiera puedes ponerte los dientes de estos que venden para los cumpleaños y listo, ¿cachai? Es tan sencillo y es tan... Pero creo que es de estos ejemplos donde la sencillez es lo potente. Como que mientras más elaborado un vampiro, si bien funciona súper bien, ¿cachai? Como, no sé, estoy pensando en The Strain, donde el vampiro es elaborado, pero el punto de esa serie es que el vampiro sea elaborado. Pero otros tipos de vampiros se van alejando cada vez más del núcleo, ¿cachai? Como mientras se mantenga en el núcleo y tenga rostro humano, dientes largos y chupe sangre, como que va a funcionar en todos lados. Y es muy significativo con lo que significan los vampiros. Como la palabra vampiro viene de vampir o vampir, que significa en varios idiomas básicamente criatura sangrienta. Es súper amplio, no hay algo que explique no es el hombre lobo, no es la bruja, ¿cachai? Que es como súper específico de lo que hace. Eso te iba a decir, que también muchas veces es como un vampiro puede ser un demonio. Bueno, otras veces también hay vampiros que se transforman en lobos, hay vampiros que se transforman en rata, como pasa en Nosferatu.
como que puede ser un demonio, puede ser un brujo, puede ser un maldito, de cierto modo alguien que lo maldijeron. Sí, pues criatura ensangrentada es bastante genérico, la verdad. No pueden De decir hecho- imaginación. No le pusieron ni una gana a la wea. Sí, ¿no? Y Vampir son dos palabras. Vamp y Pir. Y ambas vienen de los otomanos, vienen del Imperio Turco, que cuando invadieron a Europa, ahí se mezclaron, hicieron un montón de cuestiones. Ahí es donde nacen casi todos los mitos de los vampiros, la Sí. invasión del Imperio Otomano a Rumania, po, ¿cachai? Como Europa del Este y Hungría. la cuna de los Cárpatos. Y esa misma palabra, vampir, esa combinación significa chupador, bestia voladora, lobo, asesino, ¿cachai? En verdad es como una palabra como Qué bueno que igual acá mantuvieron el nombre vampiro o vampiro y no lo pusieron así como bestia chupadora o algo así, porque las traducciones vergas. Siempre la cagamos, sí. Igual ese otro significado tiene más sentido también con la criatura. ¿Cuál Sí. significado? El que es... Cuando lo traducí o claro, lo transformáis, claro. sí. Sí, hoy día en estos documentales sobre vampiros había un weón que iba a Rumania, po, y hablaba con una loca que era antropóloga. Y ellos decían, no, como que no tenemos una traducción literal de lo que es vampir, pero sí siempre también lo asociaban. No tenían una traducción literal lo que era lo Drácula o Dracul, que comúnmente era como un nombre que se les ponía a los reyes, y ahí también se Sí, asociaba al vampir, pero allá era más conocido como el Strigoi, y desde la palabra Strigoi, que claro, muchas veces se le reconoce en las mitologías rumanas o qué sé yo. Claro, como allá brujos, sí. hablaban del Strigoi y que Dracul era como un gentilicio. Sí, Sí, po. era para toda la gente de una zona de Rumania donde vivía Vlad Tepes, parece. Drácula de hecho significa el hijo del dragón. Dracul viene, la raíz, no la palabra en sí, sino que la raíz viene de dragón por la orden del dragón, que era la orden de templarios, entre comillas, que defendían a Europa de las invasiones turcas, que finalmente al final hacen una alianza con los turcos porque los turcos tenían un ejército mucho más grande, pero la manera en que el dragón, el padre de Vlad Tepes, defiende Rumania es tan salvaje que le ganan, le dan, los mismos turcos le dan el título de dragón, es un hueón así imposible de vencer, y el hijo del dragón tenía que estar a la altura, y por eso Drácula, el Vlad Tepes era tan brutal, ¿cachai? Porque era el Vlad hueón que Tepes empalaba 1000 hueones para que los hueones se cagaran de miedo al llegar, ¿cachai? Estos hueones, Carlos, por favor, explícanos quién es Vlad. Vlad Tepes Para la gente que no sabe quién es Vlad. Vlad Tepes es un héroe nacional de Rumania. Tesoro nacional. Tesoro nacional. Es el príncipe de Rumania, perteneciente a la Orden del Dragón. Lo mismo que lo acabamos de explicar, que es una orden que está destinada por parte del catolicismo a defender el frente oriental, que se llama, Claro. cuando vienen todas las invasiones turcas. Los musulmanes empezaron a invadir. Aquí ponen la música. Momento cultural. Invadieron hartas partes de Europa, por África, invadieron España, por ejemplo. Y nuestra cultura española, la que conocemos, es la mezcla entre la cultura española europea con la musulmana. Entonces, nuestra cultura tiene una raíz musulmana muy grande, y los musulmanes tienen un bestiario que es el que finalmente nosotros adoptamos como el moderno. De hecho, los mismos Strigoi o las estrigas son más como espíritus. De hecho, es súper interesante la manera en que funcionan, porque son unos espíritus como, digámosles, ghoul. ¿Han escuchado esa? Sí. Ya, ghoul es lo los mismo. zombies, de hecho. Claro, el ghoul es como decir vampiro o zombie, solo que es como un no muerto. Ya, como que no Sí, la chupas presentación- específicamente sangre, La ni anda. presentación que estábamos entiendo. haciendo, no estábamos tan lejos tampoco, hablando de zombies y cosas. No, para nada, si Bandajeando. nacen de lo mismo. Después vamos a pegar ahí otro golazo de... Porque, Bueno, de hecho, dale. no te iba a comentar sobre lo mismo, que muchas veces el Strigoi o este ghoul que era conocido, explicaban en este documental que no era solamente que
abandonara el sepulcro, sino que también tenía una lógica de que abandonaban desde el cuerpo, por ahí iban a chupar la sangre o la energía, iban a dejar la cagada, como a hacer desmanes, desórdenes, como que partían desde también muchas veces desde el sepulcro. Exactamente, porque además hay que pensar que antes habían un montón de enfermedades. Por lo general, todas las culturas humanas tienen una misma relación con la muerte, como que entendemos que la muerte es algo real, terrenal, y que tendemos a pensar que una vez que el alma abandona el cuerpo, lo enterráis y le hacéis una pequeña celebración, tanto para la vida del muerto como para la familia. Y ese rito te separa un poco de tu percepción de vida y muerte, ¿ya? Es un rito súper importante el de los mitos fúnebres. Pero no existe un mito fúnebre, porque era muy complicado de hacer, para las enfermedades largas, ¿sí? Porque en el fondo no podíais celebrarle la muerte a un weón que no se estaba muriendo, ¿cachai? Que seguía vivo. Entonces, si una persona tenía un cáncer, ¿cachai? Como hace 200 años, no estaba muerto, simplemente estaba chupándose, pues literalmente se ponía más flaco, sí. ¿Cachai? O lo mismo una tuberculosis, ¿cachai? Antes de que se entendiera que la tuberculosis era una enfermedad, básicamente llegaba el estrigoi en la noche, tú no lo podías ver porque estabas durmiendo o el guan era invisible y te chupaba la vida, pues era súper obvio la analogía. Bueno, pasaba mucho también que cuando muere Vlad Tepes Jr., cuando muere, lo encuentran lo degollan y todo, pero también lo encuentran también todo chupado. Según lo que recuerdo es que empezó a enfermarse, ¿cachai? Como que no murió en batalla o nada. Entonces el tema es que Vlad Tepes tenía fama como de sanguinario. Sí, pues. Claro, Vlad Tepes. Estábamos hablando de quién era Vlad Tepes y de repente ya no. No, sí. Vlad Tepes lo que hizo. Hay que entender que Rumania y en particular Transilvania eran unos pueblos de mierda, ¿cachai? Como que Rumania tiene un puro castillo, ¿cachai? Que está en la cima de una colina en donde ven el río. Ajá. Y tú para entrar a invadir Rumania tenés que pasar por ese río, ¿ya? El Imperio Otomano es uno de los imperios y ejércitos más grandes de la historia de la humanidad en términos bélicos. Entonces, enfrentarse al Imperio Otomano era como, hermano, te van a matar. Los otomanos sabían tanto su poder que llegaban con emisarios y decían, compadre, ¿quiere que arrasemos con todo o hacemos un trato? ¿Cachai? Y venían con un ejército chico, pero que era ya mucho más grande que el pueblo. Entonces, obviamente, todo el mundo decía, hagamos un trato. Y el trato que había hecho el dragón, el padre de Vlad Tepes, era de que los hijos del dragón iban a ser criados por los otomanos, y así los otomanos se aseguraban de que su cultura se transmitiera a través de la generación europea, y así no podían invadirlos, ¿sabes? Porque en el fondo, ¿quién te crió? Los otomanos. Y Vlad Tepes fue criado por los otomanos, estuvo en ese intercambio, ¿sabes? Lo entregan a los 11 años, lo crían los otomanos bajo estricta cultura otomana. Cuando crece lo devuelven para que reine en Europa, pero bajo la cultura otomana. Y cuando no me acuerdo, se llama Menej, que es un príncipe otomano. No importa, Carlos. Vuelve así, eso lo pueden. Yo te voy a creer, Carlos, no importa. Yo estoy comprando esta historia. Eso lo pueden googlear. Menej. Inventan un nombre, Roberto. No, si era como Menej o Menaj, algo así. Y decide invadir Rumania, decide hacer más fuerte su control ahí. Y Vlad Tepes se opone, pero no, de una manera. No sabe que no se puede enfrentar al ejército otomano. Por lo tanto, manda a empalar a todos los hueones que estén en las cárceles y a todos los que invadieron primero estos ejércitos chicos que venían como a huear. Oye, pero empalar, yo digo, se me ocurren muchas maneras de matar a gente, pero empalar a gente. Ya, este es el tema. Empalar no es un buen método de matar. Ese es el punto. O sea, porque te morís lento, po. Te morís muy lento porque la herida que te causa la wea es mortal, pero te la tapa el palo, no te estáis desangrando rápidamente, estáis desangrando muy lentamente. Y esa era precisamente para que cuando llegara el ejército a echar la choreada,
el punto era que llegaba el ejército y venía esa misma idea. Ya, o arrasamos con todo o hacemos el trato. Llega el ejército y ahí, por este pasillo que es un río, que es la única entrada que tenía Rumania, vista por el Miles de castillo, hueones sufriendo. miles de hueones sufriendo y tan vivos todavía, po, weón, ¿cachai? Y tenéis que pegarte esa caminata culiada hasta llegar al castillo, po, weón, donde iba a estar El Black mensajero cagado de miedo. Claro, y el weón ponía el banquete, weón, como que estaban todos tranquilos, ¿cachai? Black Tepper era un weón Acá no pasaba nada. muy inteligente, sanguinario, muy brutal, pero muy inteligente en la manera en Vlad expandir Tepes- su propio poder, ¿cachai? Pues de hecho, Vlad- una de las historias más divertidas de Black Tepper es que el weón deja una copa de oro en el centro de la plaza. Digo, Ya. y el weón dice, nadie se va a robar esta copa de oro. Y en efecto pandilla de nadie se Nueva robó York. la copa de oro, po, weón, porque sabíais que si te robabais la copa de oro y te pillaban, te iban vais a terminar empalado, pero weón, tú toda tu nadie quiere familia. morir Entonces esa empalado. copa de oro, No, porque sabía esa que copa era de Black oro, Tepes, po. sí, po, ¿Quién quedó mantenía en oro la en ese plaza. pueblo? Nadie ¿Quién vaya mantenía a dejar una oro. copa de oro? Sí, po, ¿Quién iba a dejar weón. algo ahí? Pero en el fondo nadie se robó la weá. Estuvo. Mientras reinó Black Tepes estaba la copa de oro ahí, ¿cachai? Como en ese simbolismo de que está el respeto por el rey, el príncipe en este caso. Pero ni cagando iba a enfrentarlo, ¿cachai? Era un miedo mayor. Y esto hizo supone de que que- los tratos. Sí, Eso te iba a comentar, que se supone que Vlad Tepes iba a igual a hacer el trato, porque sabía que salía para atrás y es que sí. no hacía la wea. O sea, hubo enfrentamientos bélicos, pero cuando se enfrentaron bélicamente los otomanos le pasaron por arriba. De hecho, Vlad Tepes muere encarcelado. ¿Cachai? Como nadie se atrevió a ejecutarlo porque era Black Tepes, po, weón, ¿cachai? Y era un príncipe, criado por los otomanos. Los otomanos tenían un respeto por su propia cultura, ¿cachai? Como... Y en el documental que vimos, no sé si hablaban de Vlad en verdad. No sé si era el papá o era él. Sí, no sé de quién decían que había muerto, pero que no decían que lo habían degollado, pero lo que habían hecho en realidad era como sacarle la piel de la cara y el cuero cabelludo, ¿cachai? Como Para que la sacarle weá toda fuera piel. así brutal. Brutal, sí. Eran brutal. tiempos muy brutales de... Pero bueno, en todo caso, eso hace Es que como Black cuando Tepes- apreciáis el tiempo de ahora, así como Qué bueno, qué buenos tiempos en los que me tocó vivir. Si el weón era un chuchito madre también, si igual fue uno de estos weones, uno de estos estadistas que para que no hubiera más crimen ni pobreza en su reino, mató a todos los pobres, po, weón. Se acabó la pobreza. No, o sea, acá no hay pobreza. ¿Dónde ¿Cachai? hay un Y eso- pobre acá? Acá nadie necesita robar. Así que... Ya no existe esa gente. Pero gracias a eso se mantuvo la relación entre cultura europea versus otomana, ¿cachai? Como después este conflicto es Digamos eterno, que sí. a pesar de eso, no gracias a. Claro, Hacémoslo de esa eso. manera. No, pero en el sentido de No, que si Carlos, lo ¿qué hubiera está sido... No, porque Amigo. hay que entender que por algo, si todos los héroes nacionales de nuestra historia o de la historia universal son hueones así, po. En el sentido de que Sí. es por eso que es un héroe nacional en Rumania, porque si no, no existiría Ah. Rumania. Existiría una weá anexa de los turcos, por decirlo así. O sea, no Bueno, ahí hay existiría una vuelta, Europa del claro, Este. sí, pues con el patriotismo y los héroes que ya no nos vamos a meter. Claro, po, ¿cachai? Pero Bueno, y eso fue la weá que lo transformó en vampiro. Si la idea de Vlad Tepes como vampiro nace con la novela Drácula. Si antes era como si dijera que Bernardo Higgins era como vampiro, no. Vamos a anotarlo, vamos a anotar esa idea. ¿Cachai? Como es un héroe nacional que fue muy sangriento y ahí el Bram Stoker lo anotó como, ya esta weá la puedo usar para mi novela. Pero ¿en qué momento se transforma a asociarlo? Ya estaban los Strigoi y toda la weá, y hay un mito, y de hecho es cierto lo que decís tú, pues como que los rumanos o los húngaros en algunas partes también lo reconocen como un gran comandante o un gran militar, qué sé yo. Pero ¿en qué momento pasa a ser a asociarse solamente por Bram Stoker? ¿Bram Stoker de qué año es? El libro Drácula. Oh, en la 1870. Ya, pero de Espérate. 1800. Sí, a finales. Vamos a googlear. Vamos a googlear. 1800, Drácula. Acá Carlos edita. Por mientras rellenan. Cacha, ni siquiera. 1897, ¿cachai? Fines del siglo. Estaba en el siglo XIX ya, Sí, po. sí. Igual es moderno, po. O sea, Sí. antes de eso, la weá había estado muerta. Drácula nadie lo pescaba.
más que eso, era como Yo me que los imagino que igual vampiros tiene que significan haber otras tenido, cosas. sí. Sí, Claro. piensa que Claro. la parte de los Strigat viene porque la noche de Valpurgis es una santa de Rumania, ¿ya? Y en esa noche, que es el 31 de mayo o de abril, salen los Striga y empiezan a hacer alboroto. Entonces tú tenés que como hacer esta fiesta media pagana, que en verdad era hacia el dios Belén, o sea, la diosa Hécate, ¿cachai? Que se mezcla todo para que espantara a los Strigas. Pero la idea de que los Strigas salgan en la noche, una noche en especial, a robárselo la vida de las personas, fue lo que definió un poco lo que era el vampiro. ¿Ya? El vampiro como rito, ¿ya? Claro, ¿cachai? Como- por eso, como el que por te eso quita la vida. pero el estrigoy o la estriga son brujas, son como entre espíritus y brujas. Es muy... Es como lo que nosotros conocemos como el ánima, ¿cachai? Las ánimas no son fantasmas, ¿cachai? Son como entre espíritus, entre muertos, entre fantasmas, como que es un concepto diferente. Sí, es brígida esa cuestión porque también me acordaba de Tito el vampiro. ¿Qué? Porque fuimos Aguante, Tito el investigando y ¿Quién es Tito el finalmente vampiro? llegamos a que existe un vampiro chileno. Sí, Ya. hay un vampiro chileno. Y que el tema es Me que encanta que está enterrado en un lugar que no sé qué. En el cementerio de Rancagua. En el cementerio de Rancagua. Pero, ¿Qué es un ¿qué es Rancagua? No lo Nadie lo sabemos. sabe. Rancagua es como El tema- Pachapulay, un pueblo perdido. Algo que escribió Gabriel García Márquez por ahí. Claro, entonces está en Rancagua y el tema es que su mausoleo la gente va a pedirle deseo. Sí, y claro, es que pasa la siguiente situación. Tito el vampiro, ¿cuál era el nombre de este caballero? Me encanta que el nombre sea tan chileno. Tito el vampiro. Sí, bo. La weá es que fue creo que participó en una guerra civil, estuvo como comendador, parece, de Rancagua, una weá así. La cosa es que este caballero... Comendador, me acuerdo mucho, chicas, así nada que ver. Señor comendador. La weá es que Tito en algún momento tuvo un puesto de poder y donde la gente le pedía cosas, era muy amable, qué sé yo. Pero después empezó a volverse una persona que llegó en algún momento, tuvo mucho dinero. Y cuando empezó a tener mucho dinero de la nada... Tito Lastarria se llama. Tito Lastarria, ya. De los Lastarria. De hecho, parece que primo del weón que tiene el nombre del colegio Lastarria. La Ah, ya, cosa ya. es que, La wea que no importa nada, ese dato. Dato culiado malo. déjame crear suspenso, po. Gracias, Gabriel. Puta Gaby, weón. Y estoy tratando de crear una onda, una... No, Es como cuando le tiras yo humo a la estaba weá. súper metido. Yo así como, vamos a hablar de Victorino Lastarria, así como en una secta de vampiros. Así. Gracias, Gaby. Me iba a oír. Gracias por arruinar mi Full historia. Paradis. Son full paradit, chamullando. La Chamullando. weá. Es que si no me metí al colegio en esta historia y Ya, la weá es que en algún momento Tito Lastarria apareció con mucho dinero. Nadie supo de dónde lo sacó. El tema es que cuando empezó con este dinero, la gente le iba a pedir plata a él, que no sé, le iba a pedir favores, porque Sí, al tener dinero tenía poder. Entonces empezó a ayudar a la gente según las cosas que le iban pidiendo. Pero después, de un momento a otro, se volvió una persona malvada, cuentan la historia. ¿Por qué? No lo sé. La cosa... Estamos contando una pésima historia. Déjame contarla, po. Se volvió malvado. No, dale. Ya Yo creo- estáis metido hasta las Yo patas lo en que la historia, creo así que no voy a es que salir. el tesoro Métete no nomás. hizo volverse malo. Más adentro, así entra más la wea, así. Ya estoy acá. La wea es que Tito se Vuélvete empezó a loco. volver malo y empezó a cobrarle a la gente o iba a amenazarla, los golpeaba y qué sé yo. El cuento corto es que Tito después muere. Moraleja, la plata está maldita, la plata plata se maldita. mala. El poder. La cosa es que Tito Anarcotito. Lastarria muere.
Y la gente aún así mantuvo como una... Espérate, yo me acuerdo de esa parte. Ah, ya. Lo que pasa es que... Algo no acordamos. Y el Gabriel así como, menos mal. Salvado, men. Ya, el tema es que Tito Lastarria, en su lecho de muerte, se lanza una amenaza. Ah, eso. Yo sabía ya. porque, Juan, todo este tema de que le haga favores a la gente y que se vuelva malo, de vampiro no tenía ni una, nada. Entonces, nadie lo vio, nada. Yo creo que sí. El tema es que en su lecho de muerte lanzó la amenaza diciendo que cuando se cayeran las cuatro cruces de donde lo fuesen a enterrar, él iba a volver en forma de vampiro y se iba a vengar de toda la gente que le debió No sé si dijo exactamente vampiro. La wea específica. Yo voy a volver como vampiro. Bueno, la weá es que donde está enterrado en el mausoleo, las 4 cruces, de las 4 solamente queda una en pie. Y se supone que cuando caiga esa última cruz que está ya todavía levantada, va a volver Tito el vampiro. Tito el vampiro. Que espero que vuelva con un nombre más respetable. The Rise of Tito el vampiro. Contamos la historia como el pico, pero se entiende más o menos. La cosa está que hasta el día de hoy, en el mausoleo de Tito el vampiro, como estáis hablando de las ánimas, por eso me acordé, la gente sigue yendo a pedirle favores. Desde Tito, por favor, quiero pasar de curso, bueno, sí. hasta pedirle plata, o le ponen weas de agradecimiento, de gracias Tito, por favor concedido. No sé si es un santo, un vampiro, una ánima. Acá se confundió la historia, sí. Puta que horrible. Pero la weá es que de que vuelve. Cuando se caiga esa cruz culiada, pues weón. Sí. Exactamente. Chile tiene hartos mitos de vampiros. Hay uno que se llama el Piuchen. No sé si lo han escuchado, Piuchen. Que es una leyenda mapuche, que es como una culebra voladora, una especie como culebrón. En Chiloé el culebrón. Sí, sé que suena. ¿Qué culebrón? Suena, pero así se llama, po, el culebrón. En verdad se refieren como una culebra grande, po, ¿cachai? Un culebrón. No una culebrita. Y el culebrón. En Latinoamérica con los vampiros somos muy. Duerme debajo de las casas y ahí te chupa la sangre. Ese es cuando viene como debajo de la casa chupa la sangre. Ya. ¿Ese es como el cuento del almohadón de pluma? No cacho. ¿Dónde está la criatura dentro del almohadón y que le chupa la sangre? Qué buen cuento ese, Horacio Quiroga. No lo sé, no sé leer. ¿Y usted qué fue a hacer al colegio? Todo el mundo. Yo le pedí a Tito el vampiro que me hiciera pasar. Va a volver a grande Tito el vampiro, weón, te hizo pasar. Tuviste que ir arrancado así. Sí. Por la tarde te comiste unas empanadas de pino y listo, de vuelta. Nadie creía que estudiaba. Yo creo que todos los cementerios tienen su historia de vampiro. El cementerio general, si alguna vez hacen, bueno, cuando vuelva la cuarentena, si alguna vez hacen el tour nocturno del cementerio general, antiguamente el tour nocturno, weón, cambiaba todas las noches, pues, bueno, es decir, igual los viejos son cuenteros los del cementerio general. Pero es verdad que han visto weás, o al menos han vivido weás que son inexplicables en la noche, ¿cachai? Sí, sobre todo en un cementerio tan grande, sin luces, como que es imposible que no sintáis alguna cuestión, un ruido raro. Hay gente que se mete al cementerio también. Pero hay hartas historias de las tumbas que amanecen abiertas, las tumbas los que suenan como golpes por abajo, ¿cachai? Son weás así como las clásicas de ese tour, pues. Y en el tour también te hacen huevos, el tour lo hacía un loco, no me acuerdo cómo se llama, pero que estaba disfrazado como la muerte. Sí. Era como la muerte de Bill y Ted. Sí, pero era como el de los locos no sé, como el tío Lucas. Y era como un viejo chiste, así como que dirá chistes cochinos y la weá así. ¿Habrá sido como su obligación? ¿O él dijo, ya, me voy a disfrazar? El weón se puso la capa. Se puso la capa. En el cementerio general, por mucho tiempo intentaron hacer que la weá fuera un tour puta oficial, ¿cachai? Que fuera financiado por el Fundart, porque bueno, el cementerio general tiene 1.000.000 de historias y cada una de las historias es una novela en sí misma, ¿cachai? Si tiene weas muy bonitas. Que han pasado tantas weas por ahí, tantos presidentes, gente histórica.
Sí, pues. Imposible no tener hay un historias montón. brígidas. Hay un montón. Piensen que antes, hace como 100 años o 50 años, Chile le pegó terrible fuerte con la weá esotérica, pues. Sí. Entonces hay muchas tumbas que están llenas de esoterismo, están llenas de santería. Y weas como mucho más como el sincretismo entre todas estas weas raras, como entre santería, satanismo, todo esto mezclado a la chilena. Hay caleta de tumbas que tienen pentagrama invertido, hay tumbas que tienen simbología egipcia, ¿cachai? Es como de todo, ¿no? Sí, bueno, y por mucho tiempo también intentaron hacer algo oficial, pero nunca los pescaron. Entonces como que en verdad lo hicieron a su pinta. Como te digo, yo al menos fui una vez. Y era un chiste la wea, porque en verdad el viejo es muy chistoso el que hacía la wea, pero como que te trataban de asustar. Habían weones como metidos entre las tumbas como haciendo ruido y cuestiones así. Era todo poco, no es muy oficial, ¿cachai? Solo que es muy contenido precisamente para que la gente no se desbande y empiece a pisar las tumbas, ¿no? Entonces son muy pocas personas. Pero aparte de contarte la historia de las tumbas, que es una wea preciosa, los weones se la saben de memoria y se la saben mejor que cualquier historiador. Sí, le intentaban meter show y el show, bueno, era así como ir a la feria, era así como el terror visto de como en lo popular, pues, bueno, así como no, y llegaba así el loco y te agarraba de las patas así, y aparece un viejo a poto pelado en la noche, bueno. Es una locura, una experiencia así magnífica. Yo le hice de muy chico. Bueno, que por ejemplo dentro de eso mismo que decís tú, como de la picardía del chileno, como que pasa es cierto lo que hablamos, que en Latinoamérica o en otras partes fuera de Europa, el vampiro en sí no tiene una como esta misma similitud con lo que uno conoce, po. Por ejemplo, en los vampiros chinos son zombies, po, literal, sí, po, que saltan. No sé por qué saltan, pero saltan. La wea tiene un simbolismo, pero es como. Pero sí, saltan. Es cuando los gatos se posan encima tuyo cuando moriste, por alguna razón te transformáis sí o sí en ese tipo de vampiro, que no sé cuál es el nombre. Como si un gato saltaba, una cosa así era, sí. No la entendí mucho. Sí, no investigamos también, pero me refiero a que general, por ejemplo, y pasa por ejemplo en Latinoamérica, que también hay otro tipo de vampiros. Pues estábamos leyendo sobre el tema de un vampiro que era con forma de serpiente, como decís tú, en Brasil. Culebrón. Y lo que hacía era no era beber, aparte bebía sangre, pero bebía leche materna. Se colaba entre la pechuga y la guagua. Andaba buscando pechuguita. La guagua como que se desnutría. Sí. Oye, qué freak la wea. Era freak, po, y una serpiente y no sé, todo muy raro. Pero tú estabas hablando del culebrón, de hecho, y te interrumpí. Por eso nos acordamos del culebrón, po, y de Brasil, po. Y también está acá también está el tuetué, que sí, yo sé que no es un vampiro como en sí, pero sigue siendo una cabeza alada, como que todas estas anomalías vampíricas se asocian, po. Voy a citar a otro podcast, específicamente a Ferrada y a Baradit y a todo ese grupo de chamullentos. De chamullentos. No, pero chamullan bien. Y yo escuché en ese podcast uno de los primeros vampiros, el vampiro latinoamericano por excelencia, es el sol, pues, weón. Si todos los ritos mayas azteca eran de sacrificios de sangre al sol porque el sol exigía sangre. Era una wea muy la idea de que en la sangre está la vida es muy universal. Por eso todas las culturas tienen un tipo de vampiro, tienen un tipo de monstruo que te absorbe la vida, y la vida está asociada a la sangre. Es como una wea como muy natural de entre nosotros, de como si se te sale la sangre te morís, po. Obviamente sí, la vida está en la sangre. Por eso antes la gente loquita se bañaba en sangre de guagua y cosas así, para mantener como la juventud. Y claro, porque no sabían nada, que no funcionaba así. Piensa que si por un accidente, toda la historia que no existió accidente, y se te corta una mano, ¿está ahí? No te vayas a morir, pues, o sea, te voy a morir, pero si te curan a tiempo no te vayas a morir. Entonces la vida no está en la mano, no está en la carne, está en cuánta sangre perdí, y es una asociación súper obvia. Entonces en ese sentido creo que los vampiros siempre son una súper buena metáfora de cualquier wea que nos incomode, ¿cachai? Como cualquier tipo de persona o ser humano
que no entre en nuestros cánones como sociales. Visto que el cine ha explotado esa weá desde el inicio, pues, ¿cachai? Como Nosferatu, sí. Que es un vampiro el conde Orlok, ¿se llama? Sí, Orlok. Orlok significa guerra. Yo no sabía eso. Orlok significa guerra, no es alemán, es polaco, creo. Y simbolizaba el miedo que tenían los alemanes post Primera Guerra Mundial. Pues es de 1922, ya se había acabado la Primera Guerra Mundial y estaban con el tema de la inmigración de los inmigrantes semitas. Y Orlok no tiene ninguna descripción del libro de Drácula, pese a estar basado en el libro de Drácula, pues, ¿cachai? Como que, ¿cómo chucha se le ocurrió hacer un monstruo así? Bueno, en verdad estaban haciendo el monstruo judío, pues. Estaban la caricatura del la nariz, antisemita. De hecho, sí. La nariz, la oreja, el pelo pelado es como una caricatura como clásica racial antisemita, pues, ¿cachai? Y además piensa que, a diferencia de Drácula del libro, que si bien tiene cosas de alimaña, aquí hace una asociación directa con las ratas, po, weón, ¿cachai? Porque los semitas eran ratas, ¿cachai? Que se te metían en los barcos. Es muy directa la analogía. Entonces, por un lado, te sirve para hacer weas perversas como esa, ¿cachai? Yo creo que Nosferatu sigue siendo una gran película, ¿cachai? Independiente de que el trasfondo racial, antisemita que tiene, ¿cachai? Como que igual te sirve para comprender mucho el cine de terror, ¿cachai? Como... O sea, es un reflejo también, pues es que cuando sí, tú cachai que Nosferatu es por eso, también tú decís, claro, acá es lo que siempre hablamos del tema de la cultura de la cancelación, porque a la larga es que existan películas que se burlen de los negros, están dejando una estampa, pues ya quedó ahí, y sabéis que eso no es correcto, y sabéis que no hay que hacerlo, y qué sé yo. Pero está, pues, ¿cachai? No va a dejar de existir. Y es bueno que no dejen de existir porque también es un recordatorio de lo que no hay que hacer. Pero por otro lado, esta criatura que terminaron formando como Nosferatu, si bien lo repite después Herzog, Herzog después lo repite por el lado sí o sí del tema del virus, pues, del miedo en torno a la peste, a la mugre, ¿cachai? Sí, nosotros empezamos a hacer la maratón de vampiros. Y ahí partieron con esa. Empezando la pandemia partimos con Nosferatu del 22 y después fuimos con Herzog para comparar. Claro, y muy claramente buena esa película. Sí, me gustó un montón. El tema es que yo no sabía que estaban tan relacionados como al tema de pandemia y enfermedades y muerte. Y dije, esto está pasando ahora. esto me están mirando. Y no ha cambiado tampoco. Sí. Esa es la weá. Cómo reaccionar frente a una pandemia no ha cambiado. Estábamos en la misma. Y por otro lado, claro, empezó a existir también esta figura en el cine. Sobre el primero es el vampiro como monstruo, como criatura pestilente, como criatura que trae un virus. De hecho, es lo que después asocian en The Strain, Guillermo del Toro, cuando el vampiro a la larga empiezan a inventarse estos mitos en el cine donde a través de la saliva te transforma en otro vampiro, o donde, claro, te succiona todo lo que es vida y luego a través de su propia sangre o esos parásitos te transforma. Sí, pues en The Strain los parásitos. A la larga eso el vampiro se transforma del derivado de no solamente un espíritu y de una criatura con poderes mentales o con poderes ¿cómo se llama? Mágicos, sino que también termina siendo un parásito, ¿cachai? ¿Te imaginas ahí The Strain se le hubieran dado este año, weón? La locura que hubiera sido. Se hubiera sido del Toro siempre al borde del éxito, siempre como un año antes de que la web funcione. Casi llega. Bueno, además que The Strain después fue que tuvo problemas con el cambio de ¿cómo se llama? El elenco y cosas así. Pero bueno, otro tema. Los vampiros también te sirven precisamente para lo contrario. Yo estaba leyendo la historia detrás de la entrevista con el vampiro. Una película icónica dentro del vampirismo, y creo que generó todo fue como el precursor del vampiro bello. Pero uno de los detalles es que un año antes de la entrevista con el vampiro habían estrenado Filadelfia. Filadelfia es una película con Tom Hanks y Denzel Washington donde cuenta la historia de un trabajador que lo despiden por tener SIDA. Y es una de las primeras películas que normaliza no solo la idea del SIDA, sino que la relación homosexual. Y en esa película son muy cuidadosos de que el homosexual con SIDA
siempre sea representado de manera positiva, ¿cachai? No dice malas palabras, nunca aparece... hay una pura escena en donde aparece acostado con su pareja y la sacaron del corte, porque estaban recién como tratando de poner este tema en la mesa. Se arriesgaron demasiado. Una cama, gente, siempre aparece positivo, siempre aparece de frente, mientras que la empresa... Carlos, deja de decir que aparece positivo, por favor. No, de veras. ¿Es positivo? No, pero sí. Aparece como el bueno, Sí. Y la empresa que lo echa, los representantes de la empresa que lo echa, los abogados, son puros buenos ultra misógenos, que hablan con pura grosería, que se les filma desde la espalda, ¿cachai? Como dándole la espalda al público. El punto es que a raíz de Filadelfia, los creadores de no me acuerdo si es un director o directora de la entrevista con el vampiro, pero dijo, weón, ¿por qué chucha no se atrevieron a representar a la vida homosexual como es, ¿cachai? Como, ¿por qué no pueden aparecer los hombres amándose? Ni siquiera desde un punto de vista tan homosexual, sino que esta idea de como amor de pareja, amor romántico dentro de una relación homosexual. Y ahí se les ocurrió adaptar Entrevista con el vampiro. Y si te das cuenta, usaron al vampiro como esta excusa como no, esta no es una película de homosexuales, esto es una película de vampiros, son monstruos, ¿cachai? Compadre, y los monstruos nada homosexual. Son raros y duermen juntos, ¿cachai? Y se muerden el cuello sexualmente, ¿cachai? No me digan nada a mí, pero no son homosexuales, ¿cachai? Pero en el fondo te están contando esa historia que en ese entonces todos querían contar, porque es el boom de está Stonewall, ¿cachai? Está la idea de que los movimientos de diversidad sexual explotan como una necesidad por parte de la sociedad de expresarse, y ninguna película lo quería tocar, pues Filadelfia lo toca y gana el Oscar, pero así como con pinzas, pues. En cambio llega Entrevista con el vampiro y vamos a lo loco, ¿cachai? Como los hombres se aman, se tocan, se muerden sexualmente, ¿cachai? Tienen una hija, ¿cachai? Que la adoptan. Es todo de una, po, weón. Y es pero increíble. Pero tóxica la relación, po, weón. Sí. Ya, eso sí, pero eso es parte del libro, weón, ¿cachai? Pero es como en el fondo, el libro de la relación tóxica, todo. Pero eso exactamente. Anne Rice nos escribe la Entrevista con el vampiro con esa motivación, po. Pero sí es una motivación muy homoerótica. Exactamente, simplemente que en la película lo transmiten desde el normalizar a los hombres amándose entre ellos, como teniendo una relación erótica entre ellos, que era una weá que en el cine al menos estaba súper prohibida. Como que a la larga Filadelfia lo que hizo fue dejar la puerta abierta para poder hablar y mostrar otro tipo de relaciones, más allá de que, claro, Entrevista con el vampiro no fuera el objetivo, pero lo que sí logró es que no teníais que Entrevista con el vampiro hacerlo de vampiros super machos o monstruos, ¿cachai? Claro, podéis hacerlo de figuras más estéticamente bellas y como estilizadas, claro, y claro, muy las novelas creo que son, yo solamente leí la primera y no la leí entera, no me agarró. No creo que sea un mal libro, simplemente no me agarró. Y yo también, yo lo leí hace poco para lo mismo, para poder ver la película, y lo terminé, pero porque tenía que terminarlo. Yo creo que si no hubiera quedado... Sí, no, es que más que nada es lento. El personaje principal, el Luis, es una persona muy aburrida. Insufrible. ¿Cachai? No, más que insufrible, es una persona aburrida. Es una persona que tú decís como, yo no quiero leer la historia de alguien tan aburrido, pero le tocó ser vampiro y vamos a tener que hablar de él. Bueno, le tocó ser un vampiro más aburrido de la vida. Al más aburrido, claro. Y Lestat era un saco wea. No, sí. Es rockero. Él es un rockero. Es una relación tóxica. Eso es como la proto-relación tóxica, escrita en un libro. Sí. Bueno, y aparte Lestat también trata de vivir su vida sin consecuencias, pero también en el fondo igual le importa, y como que también a la larga la figura del vampiro también se transforma en la historia del cine en una persona que sufre, es una persona que está, bueno, y acá te hablan de eso, que es un personaje que está en la lógica de vivir eternamente con un sufrimiento, como que ese es el real maldición de ser vampiro, ¿cachai? No, es que soy hermoso y me alimento de sangre y tengo todo lo que necesito y tengo poderes, pero estoy sufriendo. Bueno, de hecho nunca queda satisfecho.
este es el pun intended, lo brillante del vampiro de Crepúsculo es que precisamente es una súper buena analogía a esta idealización del romance con el chico malo, pues, weón, ¿cachai? Es literalmente un weón que es muy bello, pero es como alejado, ¿cachai? Le tiene miedo a su propia belleza, por eso brilla, ¿cachai? Por eso es un vampiro que brilla, ¿cachai? Porque cuando el weón dice que soy monstruoso, en el libro se entiende mucho más. Créanme. Ese libro sí lo leíste. Créanme. Te leíste la saga entera, ¿no? No, yo no pude. Te juro que yo lo intenté, pero no. Leí no el primero pude, era demasiado. y sí, es muy juvenil, pero al menos lo leí solamente para ver si es que la weá era tan... Sí, claro. Tan tonta como yo la estaba percibiendo. Y caché que en verdad no era tan tonta, porque en el fondo cuando el weón se consideraba un monstruo porque su atractivo era precisamente lo peligroso. Los vampiros en la historia de Crepúsculo son atractivos para atraer a jóvenes, para que las maten. Como ¿cachai? Es como un... Sí, pues es como un chico malo súper consciente de su propia maldad, y por eso tenía que... Y era más fuerte, y si se desataba pasionalmente... Sí, así mismo. Sí, si se desataba pasionalmente con Bella, la mataba, pues. Me da una rabia ser hermoso. Sí, pues, pero era como conflicto. Es muy juvenil la weá, pero creo que sigue siendo una analogía inteligente, creo yo, independiente de la calidad del libro. Igual es brígido en qué momento pasáis de tener un monstruo, un Nosferatu, un ghoul o lo que sea. De hecho, hasta en Bram Stoker Drácula, Drácula en algún punto, claro, es hermoso con sus pintas bien 2000eras, pero en algún momento termina siendo un monstruo gigante, un murciélago gigante, po. Acá en algún punto cambia eso y terminan siendo bellos, o terminan siendo espérate. Este concepto. Acabáis de tocar un punto súper importante, porque el hecho de que en Drácula 1992 es una película, yo no lo sabía. Esto sí me pasó por arriba hasta mucho después, que está construido mucho sobre fantasías sexuales femeninas. ¿Ya? Eso a mí se me pasó por arriba hasta que la vi con sí. Bueno, sí. Si todas las mujeres que son fanáticas de esa película entienden súper así, es como, ¿en serio no te diste cuenta de la weá? Y es cuando el weón se transforma en el monstruo feo, está literalmente transformándose en el sexo, weón, ¿cachai? La sexualidad desatada, bestial, ¿cachai? Incontrolable. Gigante. Y hay caleta de fantasías por parte de mujeres que ven eso como esa sexualidad que se las va a comer, ¿cachai? Que quieren eso. Claro. Porque ¿cachai? Como sobre todo sobre el personaje de Mina, que es súper recatado, que es súper así como... Y el Jonathan Harker es como un weón súper respetuoso, ¿cachai? Que apenas la toca. Fome, y el otro weón quiere puro comérsela de todas las maneras posibles, ¿cachai? Fome. Y Jonathan Harker en todas las películas está representado el mismo tipo de idiota. El wea. El wea, sí. El mismo idiota, sí. Que no entiende nada, nunca supo qué pasó, que intentó pero no lo logró. Es verdad, porque Keanu Reeves es como... Cuando se le tiran las vampiras encima también es como... ¡Ay, no, por favor! ¡Ay, no! Bueno, por eso el vampiro de Crepúsculo... Pero es como que... Y aparte después es un desentendido de la vida, es como que nunca cacha nada. ¿Sí? No. Por eso el vampiro de Crepúsculo no puede transformarse en un monstruo, porque precisamente Crepúsculo es una weá más mormona, más de amémonos con calma. Claro, ¿cachai? claro. Pero eso tiene que ser siempre bello porque con calma. Es la fantasía del amor hasta que nos casemos. La ponemos cuando nos casemos. En cambio, Drácula de 1992 es la película sobre... No esperemos nada, así como, weón, vamos al toque. Bueno, es que también aparte la historia de Vlad en esa película es sobre eso también, pues le mataron a la esposa, pues entonces, weón, ¿qué vaya a esperar? Es muy también? Buena película, weón. Es un desatado, pues, ¿cachai? Y por otro lado también existen los vampiros en el cine, que también pasó, claro, pasaron del monstruo, pasaron a estas criaturas, pasáis a la imagen bella del vampiro, también a la bella, pero como en entrevista con el vampiro, pero intensa, igual siguen siendo criaturas desenfadadas a pesar de, pero sufridas, y ya empezáis después a derivar a los miles de monstruos o criaturas vampíricas que, por ejemplo, Bela Lugosi pasa a encabezar de cierto modo el vampiro como el caballero,
A lo caballero. A lo caballero, pero cochino, po, weón. Sí, un caballero. Sí, y por eso po. es tan sensual su... viejo cochino. Viejo cochino, pero por eso es tan icónico su interpretación y por eso quedó pregnado en nuestra historia, po, porque fue el primer... No es que sea un viejo cochino, pero es como el primer caballero lujurioso, ¿cachai? Sí. Como abiertamente lujurioso. Acá, todos los héroes de Drácula son el wea, pues, ¿cachai? En Jonathan Harker, de hecho, no aparece en la de Drácula del 31. Aparece preso. Es como Renly. Sí, mezclando personajes. Y todos los otros son caballeritos, pues. En cambio, ya no es el monstruo sexual que era Gary Oldman, pero seguía siendo muy, muy lascivo en sus maneras, ¿cachai? Y esa weá sí llamó mucho la atención a todo el mundo. Y también un poco era la visión europea también de este personaje, pues, que para Estados Unidos era como... Era pervertido, el europeo... Degenerado. Degenerado. Podríamos decir que Carol Dance sería un vampiro. Degenerado, le gusta el sexo pilucho, ¿cachai? No vestidos con un hoyo en la sábana, ¿cachai? La luz prendía con todo. La luz claro, le gusta sucio. Ver, bueno, y de ahí ya... Me dio como asco. No, hay un límite. No, pero de hecho, bueno, La hija de Drácula es una película que yo la menciono siempre porque es de las películas de Universal más olvidada, pero es una de las más grandiosas porque La hija de Drácula es frontalmente lesbiana, ¿cachai? Como que se nota, ¿cachai? Que es imposible no verlo y en ese entonces... Nunca la voy a ver. En ese entonces, cuando salió, fue súper polémica. De hecho, es una de las películas más censuradas, yo creo, de ese entonces, precisamente porque la hija de Drácula es una mujer que está enamorada de otra mujer y en una escena que es muy icónica, yo creo que una escena más icónica sobre todo de cine contrahegemónico y que sea como revolucionario en su propuesta. Ella es la víctima de que aparece semidesnuda, es una weá así de loco en los años 30, que se aparece tapando el pecho con una sábana, pero se nota que está sin nada debajo. Y se acerca la hija de Drácula y como que le empieza a seducir le hacen este truco de ponerle brillo a los ojos. Ya, sí, la luz encima. Y fue tan polémica la wea que tuvieron que regrabar la escena porque originalmente se lanzaba al cuello y la mordía, obvio, si era una vampira. Pero era tan erótica la wea, así como tan pornográfica en las mentes de los buenos conservadores que la cámara, yo creo que hace un efecto mucho más erótico. Que transformar en hombre. No. Para que se lo pudiera comer. No, hicieron una weá que, en mi opinión, es más erótica porque es más sugerente. No se atreven a filmarlo y la cámara apunta hacia arriba, donde hay como una máscara de un monstruo. Y porque no se atrevieron a filmar a la mujer mordiendo el cuello de la mujer, pero es mucho más sugerente, bueno. Es como que le hizo de todo, bueno, es súper buena escena. Es súper buena escena y una de las películas más icónicas. Bueno, aparte de que esa película, sobre que soy muy fanático de La hija de Drácula, porque creo que no se habla mucho de ella, no está conocida dentro del cine vampiro. Y es súper rebelde. La iconografía, el diseño de la hija de Drácula está hecho como la Virgen María. Escogieron a una actriz que se parecía mucho a la Virgen María, pero es como una versión pervertida de la Virgen María. Es increíble la weá, ¿cachai? Oye, y la hija de Drácula, que igual aparte también otra cosa brígida es que sea la hija de Drácula y que no sean como en toda esta camada de los Monsters Match, que sean los hijos. El hijo de... ¿Cachai? Que eran todos... Hay hijos de Drácula. Pero ninguna película es tan impactante como fue La hija de Drácula. No, La hija de Drácula fue una weá que con cueva salió al cine. Fue como que en verdad todos cacharon la weá que estaban haciendo. Porque James Whale, no se llama... El director de Frankenstein. James Whale. Sí, James Whale. Bueno, el director de Frankenstein. Que él era homosexual, era abiertamente homosexual en los círculos del cine, no era abiertamente homosexual para la sociedad, sino que él... Además que no lo andaba gritando así como, hola. Claro. Hola, homosexual, hola. Luca al jarro de funa. Ay, creo que vamos a meter muchas lucas en este podcast. Ahí vamos a pagar el host.
Spotify. Y él peleó para que la película saliera, porque aparte que era un director elite de Hollywood, pues bueno, había hecho Drácula, ha hecho Frankenstein y el hijo de Frankenstein y mil weas, ¿cachai? Y la novia de Frankenstein, sobre todo, que fue muy impactante. No sé, yo creo que los vampiros dan para todo, si eso es lo maravilloso. Te pueden transformarte pueden representar marginados, ¿cachai? Pueden representar fantasías súper locas. Hay una película que se llama, déjame que la tengo justo anotada porque mientras relleno que Dead Dream. Dale, pero dale nomás. No te iba a comentar que, como decía, que se puede representar cualquier cosa, por ejemplo, como pasa en Blade, en Blade 2 de Del Toro, el vampiro malo, entre comillas malo, pero no, es como un mendigo, y que era el que era alejado de la casta de los vampiros pulentos, ¿cachai? Es un antihéroe, po. Sí, y... Es buena esa película, yo me acuerdo que lo pasé súper bien viéndola. No sé por qué hay tanta gente que no le gusta. Que no lo entienden, no entienden nada del Toro. Bueno, los malos en esa weá son una empresa, son los vampiros hechos en empresas multinacionales que trabajan chupando sangre. Chupando sangre, weón, así como chupándole la sangre a los trabajadores, weón, es una weá súper política. Sí, bueno, y aparte en esa época estaba todo el tema del tecno, vuélvete loco y todo, y como que juntaron yo siento que una película que representa muy bien la época, como de vampiros, como que no se fueron por el extremo de la chaqueta de cuero larga, y no es, como y que no Blade nomás así. No es menor, Blade es el primer superhéroe negro, que es cool, el que el weón aparece y que yo quería ser Blade cuando chico, weón. Es verdad, tenía fotos. Hay fotos de yo, hay fotos actuando de Blade porque para mí era mi personaje favorito, porque el weón era increíble, era cool, weón, ¿cachai? Era muy... Y no era cool por el personaje, era cool porque era negro, weón, ¿cachai? Hablaba como del barrio, ¿cachai? Era musculoso, ¿cachai? Era hondero, era negro, ¿cachai? Como de la cultura negra. Sí, eso. Casi tenés que poner Lucas. Casi. Salvaste. Bueno, Blácula Varela no actúa mal. No, yo pensé que me iba a dar como cringe en algún momento y sabes que... Es que está bien dirigida. Y al final está llorando. Gordito cachipurri. Y al final está llorando con... Me encanta esa parte. Al final es como... no, está aparte bien, el plot twist que tiene también con Daryl de Walking Dead también es bueno. Es como... Sí. Pero, y pese a ser una película tan 2000, tecno, trajes negros de cuerina, el vampiro sacando la lengua por todos lados y siendo una weá súper grotesca, sigue siendo una película súper romance gótico y termina tal cual como una tragedia romántica en donde el monstruo no puede ser feliz. Weón. Precioso, weón, ¿cachai? Pudiste hacer el castillo filmando una weá súper moderna y pudiste filmar al vampiro clásico desde el héroe, ¿cachai? Sin tener que ponerle la capa encima, weón. Y sin hacer la película superhéroe tradicional. Yo también tengo puesta aquí en mi lista como de importantes Blade 2, porque la weá es impresionante. Es que es buena, bueno, que aparte ahí también varía mucho con el concepto de lo que te decía, pues, de este marginado vampiro de los otros vampiros. Y que lo que decís tú da para todo, pues da para la bestia, da para el vampiro ciútico, da para el vampiro. Es como cuando jugaba en Vampiro la Mascarada también pasaba eso, pues en el juego de rol. Habían castas y razas. Habían distintas. Y que cada una responde a una lógica cultural, de cierto modo, dentro de sus mismas castas. Y yo vaya a decir otra cosa aparte, antes de que te interrumpa. Hay una película que se llama Dead Dream, no es muy conocida. Dead Dream es una película que sale... lo importante de esta película es que sale un año después de que se termina la guerra de Vietnam, ¿ya? Y es una película de vampiros donde un cabro soldado se muere en la guerra de Vietnam y aún así vuelve a Estados Unidos y vuelve como un zombie, ya vuelve como... Y un vampiro, es una película de vampiros, pero donde el vampiro representa a los buenos que volvieron de Vietnam, que están loquitos, que no pueden interactuar con la sociedad porque están ultra traumados, que son peligrosos para la sociedad porque los buenos vivieron tantas weas terribles que son de gatillo fácil, son furiosos, ¿cachai? Tienen un montón de es como lo que pasó con la primera guerra también. Traumáticos, que volvieron ahí. Hacer una película de vampiros sobre eso sería buenísimo.
Oye, Sí, vamos cerrando y... Sí, vamos... Luego, y luego a lo mejor se va a dar para dejar una segunda... yo creo que una segunda lección de vampiros, porque bueno, hay caleta de películas pendientes, ¿no? No, da pa' caleta. Sí, por eso, ¿cierto? Ya vamos cerrando y yo creo que deberíamos cerrar esta vez con tu vampiro favorito. La sección preferida de los niños. La preferida de los niños. Ya, ¿De quién parte? Ya. Acá, y se tiró. Ya. Se puso la cabo. No sé, es que vi muchas de vampiros, pero yo creo que... Nombre de tres. Pero puedo partir con el que menos me gusta, como no el favorito, el que más me cargó. Puta, yo sé cuál es, pero película de vampiros. No, la película. Los Boys. Es tan buena. Puta. Pero si el maquillaje es bacán, la historia es como el hoyo, el tipo con el saxofón aceitado. Ay, qué era una época ahí. Había que ponerlo. Sutherland ahí de vampiro igual le pone. No, pero esa película yo creo que de todas las que he visto fue la que menos me gustó. Me gusta mucho el maquillaje, lo encontré muy entretenido, pero la historia era así como la profundidad de los personajes, pero nada, un charquito. No había nada ahí. No, es generacional nomás esa weón. La historia de la loca que tenía como un sí, hijo. una buena generacional, sí, es verdad eso. No sé si al final la loca que vivía con los vampiros, no sé si era su hijo, era un niño que cuidaba, nunca lo supimos, ¿cachai? Pero no tenía no había ninguna importancia, no. Bueno, en fin, eso. Pero quería descargarme, quería necesitaba descargar. Bueno, si no te gustó esa escena de saxo, no tenía emociones, no tenía es que claro, sí. No, lo pasé bacán, pero yo dije, ¿a qué persona se le ocurrió pensar como, ¿sabéis qué le hace falta a esta película? Un saxo. Imagínate un carrete y en un escenario un weón todo aceitado, musculoso, de pelo sin largo, polera, con una cola, como a los Highlanders. Ni siquiera lo una cola cortita. Sí. No. Como con cadena, aparte el loco. Sí. Escenas innecesarias. Weón, ese disfraz para Halloween, para alguien que se atreva, gana Halloween. No, pero tenéis que tener cuerpo. O no sé. Tienes que tener al menos el aceite. El aceite de cocina Ya. Sí. Aceite usado. Aceite de oliva. Lánzate con tu vampiro bueno. ¿Cuál es lo que te Ya, gusta? y mi vampiro favorito estoy entre dos. El primero, yo creo que a todos lo aman, que es Gary Oldman. Gary Oldman. Sí, yo creo que ese está por base. Sí. Es que, weón, sensual a cagar. Es que aparte pasa por todas las fases de Gary Oldmanés de la vida, como el viejo Drácula, el Drácula guerrero, el Drácula como con el pelito largo, así como con sombrero de copa. Sí, todos son maravillosos. El de sombrero de copa, mi favorito, por supuesto. Muy Backstreet Boys ese. ¿Por qué? Como en la canción de Ay, no. Ánimo de Backstreet Boys, pues, Como ya, no, Kevin disfrazado de Dr. Jekyll sí, y Mr. casi Hyde. como con ese traje y todo. Perdón, hemos estado escuchando demasiado. Backstreet Boys en el cielo, nos tiene mal. Nos tiene mal. Volvimos a los 90. Y el otro que me gusta es el del Nosferatu. Creo que las ¿Cuál? dos de Nosferatu que ¿las dos? vimos. Sí, me gustaron las dos. Las dos que son bien parecidas, pero la segunda, la del 70 y algo, donde Lucy es la 79. protagonista, 9. me gusta más, pero porque el personaje de Lucy tiene mucho poder. Parte también por la época, claramente la del 22 no andaba ahí mucho en un Pero tema creo que historia. de esos dos, el Nosferatu me gusta más el del 22. Encuentro que... Como diseño. Sí, como diseño de vampiro. Es terrorífico. Y también me gusta eso de que él anda solito y vive solito en su castillo. Limpia solo el castillo. Sí, con las ratas y se mete en el ataúd Botadito. solito. Se carga él solito a su propio carruaje con Sí. su ataúd. No sé cómo lo hizo, pero lo logró. No, aguante, como para ir a cuidarlo. Esos son mis Hace favoritos. falta alguien. Eso, ¿y tú, Carlos? A ver, uno de mis favoritos de verdad es el Drácula de Hotel Transilvania. Creo que Buena. a mí me impactó esa película porque si bien es para niños y es muy divertida,
el minuto en donde te cuentan el trasfondo de Drácula es una wea tan triste, weón, y que te pega tan fuerte. Yo la vi en el cine y estaba, bueno, cagado de la risa todo el rato. Y te toca esa escena en donde el weón cuenta como qué le pasó a la señora y es como, oh, conche tu madre, así como me dolía el corazón, así como que está muy bien hecha y un Drácula que es muy amable, weón, ¿cachai? Es como una versión muy idealizada del Drácula que todos queremos. Trata de ser como el Drácula que todos conocen, que es como este estereotipo del conde y tiene que generar miedo y es un líder y todo, pero está tratando de, ¿cómo se llama?, de construirse para la época, pues. Trata de pertenecer a una nueva época. Y creo que lo fantástico de ese Drácula es que resume todo lo que me gusta de Drácula, ¿cachai? Como es súper sintético de, ya, a ver, ¿qué es lo que hace que este personaje sea tan carismático? ¿Cachai? ¿Por qué ha durado todos estos años? Hotel Transilvania, lo hicieron a la perfección, sobre todo en la primera. ¿Por qué amamos tanto a Drácula? Creo que también Drácula de Gary Oldman es una weá de locos porque está muy bien adaptado a la novela. Es un Drácula que además es hombre lobo, ¿cachai? Tiene... Sí, ¿verdad? Es bestia. Y un hombre lobo cochino más encima, ¿cachai? La escena más cochina de todas está de hombre lobo. Qué buena escena. Pero si es que... ya, pero para elegir así como uno distinto... Y Blade, ¿no? Blade, weón, obviamente, weón, sí. Tiene una espada, weón, es musculoso, ¿cachai? No saca los lentes nunca. Se tira uno, weón, está dentro de la pieza oscura y anda con lentes. Hay una escena culiada donde un weón le tira los lentes y el weón lo agarra en el aire y se los pone lentamente. Es parte no, weón. Aparte, el vampiro que camina de día. Ya, sí, weón, ¿cachai? Increíble. Tiene todo, sí. Y uno se me quedó en el tintero, pero como que se nos voló, pero a ver si lo agarráis tú. Yo voy claramente con Gary Oldman y con Bela Lugosi. Que Bela Lugosi Drácula. Pero es que Bela Lugosi Drácula murió literal con la capa puesta. El weón vivió siendo Drácula y vivió hasta el infinito siendo Drácula y se la jugó por Drácula. El loco de verdad sintió eternamente como esa conexión, pues como la película de, ¿cómo se llama? De Ed Wood. Como lo retratan ahí. Murió como, siendo Drácula. Qué triste, concha tu madre, porque como siento que era una época del cine en la que tu personaje te definía y que si es que pasaba de moda el personaje, como actor te iba a la mierda, pues, ¿cachai? Actualmente ha cambiado un poco eso. Pero siento que a la gente que se dedicó al cine de terror en los años de los 30 a los 50, 60, los marcó mucho la wea, pues. Se fueron a la remierda después de no poder seguir haciendo sus personajes, pues. Sí, entonces, como que por el lado romántico, creo que el viejo que marcó a todos y a todos limitaron el acento, todos limitaron los gestos, el pelo y todo. Y como último, yo creo que el de Strain, el Strigoi grande, que es el maestro de The Strain. Parasitario, gigante. Es como un Schwarzenegger hecho vampiro, weón. Sí. Me encanta la weá. Un tanque la weá. Es un tanque, weón. Bueno, y entre los tres claramente nominamos a Gary Oldman como el guachito el mejor de los Draculios. ¿Sabes qué? Vamos a tener que hacer un capítulo especial porque se nos fue. Y pese a que era parte del gancho del capítulo pasado. Chayanne vampiro, Gabriel. Bueno, pero no. Cliffhanger, vamos a dejarlo ahí. Propongo que veamos las tres. Yo ya la vi. Que lo veamos las tres. Y hagamos un capítulo especial de esa weá porque en verdad no voy a hacer spoiler ni nada. Es real. Pero vale la pena. Es una de las, aunque yo sé que van a pensar que esto es chiste, pero es una de las mejores historias de vampiros que yo, sobre todo de los últimos 10 años, weón, que yo haya visto. Y no sabía que estaba interpretada por Chayanne y el Puma Rodríguez, weón. Así que es una locura de serie. Y dejar que Carlos nos dejó hypeados porque nos mostró una escena increíble, donde se enfrenta a Chayanne y el Puma Rodríguez, y el Puma Rodríguez trata de tentarlo. Lo tienta a Chayanne. Dejamos un puro detalle. El Puma Rodríguez interpreta a Francisco Pizarro, que lo transforman en vampiro al llegar a América, conchetumadre. Esa es una historia, weón. Esa es historia. Bueno, y tenía buenos efectos especiales, buenos VFX. Sí, para hacer una teleserie, weón, sí.
Bueno, con eso cerramos este podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Esa va a ser nuestra recomendación. Sí. Recomendación. Sí, recomendación Chayanne Vampiro. Gabriel, Amor Eterno se llama. Véanlo, como nosotros también lo vamos a ver. Vamos a dejar el link seguramente del Amor Eterno. Perdón, Gabriel, Amor Inmortal. Perdón, Gabriel. Amor Inmortal. Vamos Inmortal, a dejar el porque link. si buscan Gabriel, Entonces, Amor Eterno, va a salir Juan Gabriel. Una canción que se llama Amor Eterno. Por eso, Gabriel, Amor Inmortal. próximo capítulo, lo que vamos a hacer verla, vamos a comentarla en el próximo capítulo y vamos a ahondar un poquito más a lo mejor en lo que nos quedó en el tintero de los vampiros. Claro, Vampiros parte 2. No, y queda mucho. sí. Doctor Mortis. Ahí ya te chantáis otra media hora. Listo. Empieza a notar la pauta al toque para Al toque. para el otro capítulo. Bacán. Ya, muchas gracias por escucharnos. Nos pueden encontrar en Obscura Studio. Vamos a encontrarnos también en el canal de YouTube que aún no hacemos. Nos pueden encontrar. Pero cuando estén escuchando esto ya va a estar ahí, po. verdad. Nos pueden encontrar en el canal de YouTube de Obscura. En todas las redes. Cuando subamos este capítulo ya estará hecho, por supuesto. No somos tan flojos. Darle las gracias a nuestro jefe CEO Gracias, de Obscura, Diego. don Diego. Sí, a Diego, el holding. Que nos sigue dando ficha para esto. ¿Quieres decir algo? Nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Bacán. Gracias, Diego. Gracias a ustedes, chiquillos, también por la buena onda. Me reí mucho hoy. Sí, qué buen capítulo. Gracias, Carlos. Solo menciono que hay que seguir también a Conejo Rojo. Carlos, mejor sponsor. Para que no se nos olvide los auspiciadores, pues. Obscura, Conejo Rojo y Carlos Enrique Ilustrador. En Instagram, sí. En Instagram. Pronto esperamos tener más novedades. Aparte, Carlos ya está ilustrando ahí para. Estoy trabajando, pues. Sí. Estamos listos para Halloween. Listo para Halloween, para imprimir. Porque hay que A lo salvar loco. Halloween este año. Hay que Sí, salvar este hay Halloween. alguna guay que hacer para Halloween. Así es. Ya. Eso, muchas gracias Nos vemos. por escucharnos. Hasta la próxima. Hasta la Chau, otra. chau. Chau. Chao. Pero ahí filo. sí. Lo podemos, Pero lo podemos hacer. filo, sí. Porque va a estar. Yo vi Porque en que los La marca de la galla va a hacer un grito. Lo hagamos chequeo acá.